compartirles pantalla y explicarles el capítulo 2. Me interesa que este capítulo 2 les quede a ustedes bastante claro, porque este capítulo 2 es un poquito más complicadito que el 1, o sea, tiene como más información, ¿de acuerdo? Díganme si están viendo mi pantalla en este momento, por favor. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, Sí. perfecto. Entonces ya empecé Sí. a grabar y vamos a comenzar con la explicación del capítulo 2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto, aquí vamos. Aquí les recuerdo las fechas, ¿verdad? Bueno, ya está, pasó. El próximo trabajo, la entrega es del 4 al 8 de noviembre. Esta tarea también es pequeña, ¿verdad? Porque recuerden que es una tarea, ¿verdad? Entonces es algo sencillo, parecido al proyecto 1. Disculpe, profe. Un poquito más larga es la última porque es de 2 capítulos. Entonces sí tienen que tomar en cuenta que y tiene más valor en porcentaje, ¿verdad? Que es el proyecto número 2, porque Profe. se van 2 capítulos. Dígame. Disculpe por interrumpirlo, pero esta tarea tiene dos tutorías, ¿verdad? No. Que aquí Solo veo que aquí viene otra tutoría, que es la tutoría 3 y es antes del proyecto. por eso, la tutoría 3 es del capítulo 3, pero ya esta no tiene que ver con la tarea. Ok. Bueno, entonces, vamos, esto son unas cosas que nos piden, ¿verdad? Que no, a veces no le hagan mucho caso a los grupos de WhatsApp, porque a veces en los grupos de WhatsApp circula información que no es la correcta, entonces tengan eso en cuenta, ¿verdad? También. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 2, que se llama Nuevos Horizontes en la Literatura y la Identidad Costarricense, y entonces nos vamos a estudiar en este capítulo 4 generaciones de escritores. En el capítulo 1 solo estudiábamos una generación, que fue la generación del Olimpo. Aquí vamos a estudiar 4, entonces por eso les digo que este capítulo tiene un poquito más de información, entonces es de un poquito más de cuidado. Entonces vamos a comenzar con la generación que se llamaba generación del repertorio americano hasta la generación del 40 y 50 en Costa Rica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de empezar propiamente con el capítulo, necesito repasar un poquito qué fue la generación del Olimpo para que ustedes vean cuál es la diferencia con estas otras generaciones de escritores que vamos a ver en este otro capítulo. Bueno, con respecto a la generación del Olimpo, ¿verdad? Les había hablado que fue un conjunto de escritores, de diplomáticos, de pensadores, periodistas, maestros, que fueron los primeros en hablar del tema de la identidad. Ellos estaban preocupados por describir nuestra costarriqueñidad, o sea, ellos estaban interesados por tratar de presentar una imagen de Costa Rica sobre su identidad, sobre sus costumbres, sobre la legitimación del orden social, ¿verdad? Entonces, tratar de que esa imagen nos identificara, nos representara y nos distinguiera del resto del mundo. Entonces, ellos lo que hicieron, así como una de sus principales características, es que promovieron una imagen tradicional de la familia y del campesino. Recuerden, para la generación del Olimpo era muy importante presentar esa familia tradicional, mamá, papá, hijos, ¿verdad? Que estaban todos casados. O sea, mantener esa estructura familiar del papá, de la mamá y de los hijos, ¿verdad? Entonces, la imagen que se mantenía, pues era una imagen muy tradicional. Algo que caracteriza a la generación del Olimpo, así como una de sus principales características, es de que ellos idealizaron todo. ¿Qué quiere decir idealizar? Bueno, idealizar es cuando los escritores buscan muchas veces tratar como de representar únicamente las características buenas de algo. Cuando algo se idealiza, es casi que como cuando ese algo o ese alguien se pone así como en un pedestal y lo vemos así como un ideal. ¿Me explico? ¿Verdad? Eso es idealizar. Entonces, los escritores de la generación del Olimpo idealizaron a la mujer, idealizaban al paisaje, idealizaban a la familia, idealizaban al campesino costarricense. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el cuento Unos novios, en el cuento A París, que son cuentos, ¿verdad?, de estos escritores de la generación del Olimpo, donde la mujer parecía, ¿verdad?, que no tuviera ningún defecto. La mujer era una mujer buena, noble, buena madre, buena esposa, era religiosa. Recuerden que la vestían de blanco como para representar su pureza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como que la mujer estaba idealizada, era casi que un ser perfecto sin ningún defecto.
idealizaban a la familia, idealizaban al campesino, porque el campesino siempre lo presentaban también como la de un hombre honrado, bueno, trabajador, casi siempre buen padre, buen esposo. Entonces, los campesinos parecían ser personas que no tenían defectos o que no cometían errores o que no eran personas malas, etc. Entonces, algo que también hicieron los de la generación del Olimpo es que la vida del campesino nacional, ellos la presentaban como muy pacífica, muy tranquila. O sea, para ellos como que el campesino era esas personas que viven en el campo, pero que no tienen grandes problemas. O sea, el campo les da lo necesario para vivir, ellos viven bien, tienen todo lo que necesitan, no tienen problemas económicos, no tienen problemas de ningún otro tipo. Entonces, como que la vida del campesino es una vida muy tranquila, es una vida perfecta, es una vida ideal para crear una familia, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue la imagen que ellos presentaron. Y ellos presentan al campo como un lugar ideal para la convivencia, para el trabajo, para la crianza de los hijos. Entonces el campo era el espacio ideal para poder vivir. O sea, del trabajo del campo la gente podía obtener lo que necesitaba, el trabajo del campo daba lo necesario para vivir, la gente vivía muy bien, no tenía problemas, entonces todo estaba como muy perfecto para la generación del Olimpo, ¿de acuerdo? Y recuerden también que otra de sus características es que hubo ciertas prácticas y ciertas representaciones culturales que quedaron excluidas dentro del proyecto de identidad. Recuerdan, se excluyó al negro, se excluyó al indígena, se excluyeron las zonas ganaderas, las zonas mineras de Costa Rica, por considerar que estas prácticas y representaciones como que no se ajustaban al ideal que ellos trataron de promover, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a grandes rasgos más o menos lo que hicieron la generación del Olimpo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que llegamos bueno, aquí tenemos algunos de los representantes de la generación del Olimpo para que ustedes los recuerden, que fue más o menos los que vimos la otra vez. Bueno, vimos a Magón, ¿verdad? Manuel González de Ledón, que de hecho tenían que leer un cuento de él, que era el cuento de unos novios. Inclusive en la antología también viene un fragmento de una poesía de Aquileo Echeverría, que es del poema Mercando Leña, de Carlos Gallini, ¿verdad? Que leyeron el cuento A París, y de Ricardo Fernández Guardia, que leyeron el cuento Neurosis. Y después se mencionan otros más, como Manuel de Jesús Jiménez, Manuel Argüello, Pío Víquez, etc. Entonces, esta generación del Olimpo estaba conformada por una gran cantidad de escritores. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Resulta que llegamos al siglo XX, ¿verdad? Ya estamos hablando de cuál año, de año 1900. Recuerden que la generación del Olimpo fueron los escritores que comenzaron a surgir después de la guerra del 56, ¿verdad? Empezaron a aparecer ya algunos por ahí de 1860 y por ahí, ¿verdad? Entonces fueron como las últimas décadas del siglo XIX, ¿de acuerdo? Bueno, pero ya después llegamos al siglo XX. ¿Y qué es lo que pasa con el siglo XX? Que el siglo XX, cuando comienza el siglo XX llega con una serie de cambios y una serie de transformaciones. ¿Por qué? Porque digamos aquí y en el mundo se estaba viviendo una crisis económica muy fuerte, porque el siglo XX estuvo marcado por guerras mundiales. Tenemos Primera Guerra Mundial, 1900, ¿qué fue? Del 10 al 14, ¿verdad? Más o menos. Después tenemos Guerra Civil Española, tenemos Revolución Rusa. Perdón, primero fue la Revolución Rusa, después la Guerra Civil Española, después tenemos Segunda Guerra Mundial. O sea, son muchas cosas que se estaban dando en el mundo. Y obviamente todo esto nos afecta. Alguien dirá, pero ¿en qué afecta una guerra que está ya la Revolución Española en qué afecta la Revolución Rusa a nuestro país y eso no se dio aquí? Bueno, pues obviamente que nos afecta. ¿Por qué? Profe, esta es la depresión del 29. Sí, o sea, hubo muchas cosas en el siglo XX, ¿verdad? Muchas cosas que afectaron las economías mundiales. A nosotros nos afecta que haya una guerra en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque al haber una guerra se caen las economías. Ya nosotros vivíamos ¿de qué? ¿De qué había prosperado Costa Rica? Pues de la venta del café, de la exportación del café. Cuando empiezan todas estas crisis y estas guerras mundiales y estas revoluciones y estas cosas, el que caen, la gente no nos compra café, ya los otros países no nos compran café, entonces ya el campesino la estaba pasando mal, ¿de acuerdo? Entonces,
comienzan a haber cambios importantes a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Entonces, obviamente, estos cambios que se están dando van a romper con la imagen idílica que promovieron los escritores de la generación del Olimpo. Volvemos a lo mismo. Ya los escritores no pueden seguir presentando un campesino que vive muy bien en el campo, que el campo está feliz en el campo, que tiene su familia, que el campo le da lo necesario para vivir, cuando la gente en el campo se está muriendo de hambre, porque en el campo no hay trabajo, porque en el campo hay muchos problemas, porque en el campo los campesinos están sufriendo la explotación por parte de los patronos. Entonces, obviamente, los escritores de estas nuevas generaciones que vamos a ver tratan de presentar una imagen más bien que rompe con la imagen tradicional, con la imagen idílica que presentaron los escritores de la generación del Olimpo. O sea, nos presentan a un campesino en lucha por sobrevivir, un campesino que más bien tiene que luchar por tratar de ganarse el pan de cada día, y más bien ese campesino es explotado. Nos presentan el rico que se enriquece del trabajo de los pobres, ¿verdad? Y nos presenta más bien una situación social bastante compleja, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Aquí otra de las cosas fue que el modelo de Estado-Nación propuesto por los de la oligarquía revelaba un conjunto de problemáticas, ¿verdad? Comenzaron a darse procesos de modernización y de expansión urbana. San José empezó a crecer, ¿verdad? Entonces se comenzó a dar cierta modernización en la capital, y entonces también comenzaron a expandirse un poco más las ciudades. Entonces se desataron síntomas de proletarización y desigualdad social. Era como más evidente la desigualdad social ya a partir del siglo XX, donde se veía que el rico cada vez se hacía más rico y el pobre cada vez más pobre, ¿de acuerdo? Entonces se veía mucho, ¿verdad? Esa desigualdad social, donde los pobres obviamente siempre llevaban la peor parte. Entonces comienza a surgir entre los escritores una conciencia crítica debido a todas estas problemáticas. O sea, los escritores, volvemos a lo mismo, no podían quedarse callados, no podían seguir presentando al campesino en una vida muy tranquila y muy perfecta. Acuérdense de una característica de la literatura que hablamos la otra vez en la tutoría número 1, que era la referencialidad. No sé si ustedes se acuerdan, que yo les decía que la referencialidad pues tiene que ver como con el contexto, ¿verdad? O sea, con el contexto en el que surge la obra, en el que surge el libro. Recuerden que el texto literario siempre responde al contexto, o sea, el autor vive dentro de un momento histórico determinado. Entonces, el autor no puede permanecer ajeno a lo que está pasando en su entorno en ese momento. Obviamente, si es un autor que está viviendo una problemática social, pues el escritor refleja en su obra esa problemática social. Entonces, los escritores de estas generaciones comienzan a escribir sobre esas problemáticas sociales que están viviendo los campesinos en este momento. Entonces, estos escritores de estas generaciones, que ya vamos a ver, nos van a presentar otros sujetos, o sea, eran sujetos que ya no tenían su vida perfecta, ni su esposa perfecta, ni los hijos, no, sino que eran sujetos que vivían otras problemáticas. Nos presentan desigualdad social y nos presentan espacios éticos y culturales que antes habían sido marginados de las letras costarricenses, ¿de acuerdo? Porque tenemos que ver que esto tiene que ver con el contexto, o sea, esto lo tenemos que tener muy claro. El contexto en el que comienzan a escribir estos escritores era un contexto totalmente diferente. Ya era una época de crisis, una época de cambios, una época de problemas y de desigualdad social. Entonces los escritores comienzan a preocuparse y a escribir sobre estas problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener una primera generación de escritores que se llama la generación del repertorio americano. Entonces vamos a ver tres, ¿verdad? Aparte de la generación del Olimpo, que les recordamos un poquito, necesito ver tres generaciones más. Y la primera es la generación del repertorio americano. Esta generación, voy a poner toda la diapositiva porque a veces a algunos les toman un pantallazo, no sé qué, entonces por eso prefiero ponerla toda de una vez. Bueno, resulta que la generación del repertorio americano nace con la publicación de una revista. En ese sentido, la labor editorial de don Joaquín García Monge fue muy importante. El fundador
de esta revista del repertorio americano fue un escritor llamado Joaquín García Monge. Joaquín García Monge fue el autor de una novela que se llama El Moto. No sé si han escuchado El Moto. Bueno, este señor fue editor, fue autor, fue productor de la revista Repertorio Americano. Entonces, en esa revista Repertorio Americano, los escritores comienzan por primera vez a hablar sobre los problemas sociales que está viviendo el país y comienzan a hablar sobre los problemas que está experimentando la clase más pobre, que era ¿cuál? La clase campesina, la clase de los trabajadores del campo, ¿verdad? De los peones agrícolas. Entonces ellos comienzan a hacer una crítica a la desigualdad social que se estaba dando en el país. ¿Por qué? Porque el proyecto de Estado que habían propuesto los escritores de la generación del Olimpo y los gobernantes anteriores y la gente que perteneció a la otra generación, como que ese proyecto de Estado y ese proyecto de identidad comienza a revelar una serie de desigualdades y una serie de contradicciones, donde hacían ver que el campesino ya no vivía tan bien y que más bien el campesino muchas veces resultaba ser explotado por los patronos. ¿Quiénes eran esos patronos? Los patronos eran esos oligarcas. Los oligarcas, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, la vez pasada lo vimos, ¿verdad? Que yo les decía que comienza a aparecer una clase oligarca, pero esa clase oligarca era la que tenía el poder. Los oligarcas eran como los dueños de la tierra, los dueños de los cafetales, eran esas personas pudientes de dinero, que eran los que le daban trabajo a los demás, ¿ok? Siempre, ¿cuál fue el problema? Que los de la generación del Olimpo siempre presentaron a estos oligarcas como muy buenos. ¿Se acuerdan? El presidente Mora, cuando hablaba en las proclamas, y él decía que él era como un padre y que ustedes son mis hijos y aquí que allá. Entonces, como que siempre la idea de ellos era presentar la figura del oligarca como la de una persona muy buena, porque era el que le daba trabajo a los demás, era el que los veía como un papá, el que los cuidaba, el que los protegía, etcétera, etcétera. Pero aquí no. Aquí comienzan a presentar los escritores del repertorio americano a un oligarca que más bien lo que hacía era explotar a sus empleados, explotar a sus peones, donde más bien se les pagaba una miseria, los obligaban a trabajar jornadas bastante largas y siempre el campesino era el que llevaba la peor parte. Entonces, esta característica se las puse ahí con negrita porque tal vez fue una así como de las más importantes de la generación del repertorio americano, que ellos fueron los primeros en comenzar a presentar los personajes de la marginalidad social en literatura costarricense. O sea, ellos fueron los primeros en presentar personajes marginales en la literatura costarricense. Este personaje marginal es el personaje que ha sido excluido, que ha sido apartado, que ha sido ignorado, que ha sido rechazado, ¿verdad? Entonces, ese marginal, ¿quién era? Pues el pobre, el campesino, que muchas veces los patronos explotaban y no le pagaban lo justo y que por cualquier cosa los podían despedir sin derecho a nada. O sea, eran personas que no tenían derecho a nada, porque no había nada que los respaldara. Entonces ellos comienzan también a presentar una crítica social muy fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que caracteriza también al repertorio americano, que ellos ya hacen crítica sobre la situación que está viviendo el país. No es presentar al país como que todo está muy bien, todo está muy perfecto, que eso lo hicieron los del Olimpo, no, estos más bien presentan toda esta situación difícil que estaba viviendo el país. Entonces, con la generación del repertorio americano se inaugura en Costa Rica lo que fue el realismo literario, que el realismo era presentar las cosas tal cual son. Cuando nosotros leemos una obra realista, el realismo lo que busca es presentar o describir las cosas tal y como son, sin tanto adorno, sin tanto idealismo como lo hacían los del Olimpo. O sea, ellos presentaban a una mujer con toda su dimensión, entonces si tenían que presentar sus defectos, presentaban sus defectos. No se iban solo por sus virtudes, como hicieron los de la generación del Olimpo. Me explico, ¿verdad? Que los del Olimpo más bien ponían a aquella mujer como que no tenía mancha alguna y era casi como la Virgen María. No, estos no. Estos presentan una mujer con todos sus defectos, con todos sus problemas, como existe en la vida real, ¿verdad? Porque la vida real es así, ¿verdad? Nadie es perfecto. Entonces ellos tratan de presentar una imagen que estaba como más acorde con lo que estaba viviendo el país en este momento, ¿verdad? Ellos, dígame, sí.
Dígame. La escucho. Disculpe, como Sí, sí, no se por preocupe. ejemplo el cuento de Estefan. Exactamente. Vean Estefanía, una mujer que tuvo hijos, que un hijo lo abandonó. Y que, digamos, ella se dedicó a cuidar mucho como la finca del patrón y a la hora de llegar ella se enfermó y el patrón nunca veló por ella, o sea, se murió y Exacto. ni siquiera fue a verla. La echan y termina sin nada y exactamente, esa es el tipo de personaje que comienzan a presentar los del repertorio americano, que Profe, rompe totalmente con los de la generación del Olimpo. Dígame. otro ejemplo con lo de la parte de los patronos se Ah, da en el propio cuento del moto, porque si no mal recuerdo, esa historia la vi en el colegio e inicia de hecho con el patrono contando todas las monedas los ganadas ganados. después de la jornada de trabajo, Claro, exacto. Ujú. resaltando como lo Ah, avaro que solían ser. correcto, exactamente, claro, así es. Ahí más bien rompe con la figura del gamonal. Dígame. Este cambio que se hace, ¿verdad? Que usted está explicando acá de la generación del Olimpo, el repertorio americano, sí se siente súper fuerte, digamos, donde uno comienza las lecturas porque viene uno de lo maravilloso, por ejemplo, de unos novios que uno se imaginaba ese Costa Rica lindo, que no quería estar en esa fiesta, que todo ese ambiente, ¿verdad? Tan así. Ajá, Y pasa al Mosco, donde lee esta brutalidad y uno dice, ups, ¿verdad? ajá. Entonces, sí, Sí, exacto. Un cambio radical, así como de la noche, o sea, del cielo a la tierra, ¿verdad? Totalmente diferente. quiero estar ahí, contrario a la otra que yo decía, qué linda es la fiesta, y en este dice uno, uy, no. Sí, no, exacto, tiene toda la razón usted. O sea, que era una imagen, por eso esa es la última característica de ellos, presentaron una imagen mucho más conflictiva de la sociedad y de la identidad nacional. Entonces, ya esa identidad que ellos nos presentan aquí, ya no es la de un campesino que vive muy bien, sino más bien la de un campesino que vive en lucha por subsistir, Profe, sufriendo la pero, explotación, sufriendo una serie de problemáticas sociales que vivían en ese momento. profe, por esto es que varios escritores fueron exiliados, ¿verdad? Exactamente por eso. No, aquí no, aquí no. Todavía, cuando llegamos al exilio es más adelante, todavía aquí no los exiliaron, ¿verdad? Aquí todavía no sale Carmen Lera, entonces. No. Bueno, sí Ok, sale Carmen Lira, pero Carmen Lira es que fue por algo que pasó después, que ahorita les explico, ¿de acuerdo? ok. Entonces, bueno, de esta generación del repertorio americano tenemos unos textos aquí importantes. Uno de ellos es la novela El Moto, publicada por don Joaquín García Monge. El Moto antes, bueno, todavía se lee en el colegio, ¿verdad? El Moto pone en entredicho el ideal nacionalista de la identidad costarricense. Bueno, voy a ponerles toda la diapositiva por si la quieren. Bueno, entonces, revela también los primeros malestares y las contradicciones sociales en torno a los valores e instituciones patriarcales, en que se fundamentaba la imagen de la identidad nacional. Vuelvo a lo mismo, los de la generación del Olimpo nos presentaban, perdón, al oligarca. El oligarca entendemos que era el patrón, o sea, era el dueño de la tierra, el dueño del cafetal. Entonces, aquí lo llamaban, en el moto lo llamaron gamonal, pero es la misma persona, ¿verdad? Este gamonal, este oligarca, era esa persona que era la que le daba trabajo a los demás. Siempre los de la generación del Olimpo lo presentaron como muy bueno. Aquí no. Como decía el compañero, en el moto lo presentan como un hombre avaro, un hombre déspota, un hombre que decía que cuando se enojaba quebraba una rama de café, por ejemplo, y esa rama de café se la deshacía en la espalda de uno de sus peones, o sea, no le importaba pegarle con la rama de café hasta deshacerle la rama en la espalda porque no le importaba el peón en realidad, que era lo único que le importaba al gamonal, su ganancia. ¿De acuerdo? En el moto, por ejemplo, se nos presenta una desigualdad social muy importante, donde lo importante aquí es el dinero. El dinero era lo importante, no interesa ni la persona, ni los sentimientos de las personas, ni nada de eso. ¿Cuál es el asunto con el moto, verdad? No sé si ustedes se leyeron el moto en el colegio, pero el moto habla de un muchachito que se llama José Blas, que él es un campesino huérfano, y él comete el pecado, digámoslo así, de enamorarse de la hija. Permiso, profe. Yo Dígame. no leí ese cuento, no lo leí en el Ajá. colegio. Ajá, pero digamos, Sí. el moto es eso, es el muchacho que se enamora de la hija del gamonal y entonces
aunque ellos están enamorados, aunque los dos son jóvenes y todo, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el papá jamás acepta que su hija se case con un simple campesino como José Blas. Entonces, el papá al final, este gamonal que les hablo, casa a su hija con otro gamonal, no le importa que la hija tenga 20 años y el hombre con el que la casa tenga 54 años, eso no le Profe, importa. permiso. Dígame. Cuando yo me leí, bueno, me vi la película de ese cuento o libro, no sé qué es exactamente, no me gustó para nada porque se supone que con el que se casó la muchacha es con el papá del que quedó como en coma por un tiempo. Entonces No, me no era, parece era el padrino. Era el padrino. Ah, bueno, el padrino, pero no me gustó ese final porque me parece como muy injusto porque, no sé, él sabía muy bien que estaba enamorado de él, bueno, ellos estaban enamorados y aún así se casaron. Sí, pero es que, digamos, la novela lo que hace ver es que aquí los sentimientos de la muchacha y los sentimientos del muchacho no importan. ¿Qué es lo que importa para el gamonal, para el patriarca? El dinero. ¿Por qué casa este hombre a su hija de 20 años con un hombre de 54, horrible y que decía que era como un palo seco, todo feo, no sé? Bueno, eso es lo de menos, ¿verdad? Lo casa con él, ¿por qué? Por el dinero, porque era otro gamonal, porque la riqueza tenía que quedar en manos de gamonales, porque da a entender que el pobre no tiene derecho a un ascenso social. Aquí en el moto se nos revela, digamos, la desigualdad social, donde el poder económico prevalece sobre los sentimientos de las personas. Aquí se nos habla de los campesinos, que los campesinos son marginados, que viven desamparados, porque no tienen ni siquiera nadie que los apoye, ni siquiera la iglesia. El moto asiste. Profe, disculpe. Dígame, ajá. ¿Quién va primero? Era para hacer una consulta. No, tranquila, si no habla usted. No, adelante. Dale. Es que le iba a hacer una consulta. Más o menos esta generación busca hacer como una tipo de denuncia, por decirlo así, con todas esas obras literarias para que las personas como que entren en razón, ¿verdad? De esta discriminación que hay con respecto a las clases sociales y todos estos ámbitos. Sí, correcto. Lo que se busca es precisamente eso, es hacer conciencia de la situación realmente que está viviendo el país y dejar de seguir presentando esa imagen idílica que seguían presentando los escritores de la generación del Olimpo. Por eso estos escritores del repertorio americano son como escritores que están más comprometidos con los problemas sociales que vive el país. Profe, perdón, dígame. Vieras que mi punto de vista también siento que es un poquillo diferente porque, digamos, ellos nos quieren dar a entender que estos campesinos son pobrecitos, que no son amparados, no son respetados o no se ven como iguales, ¿verdad? Aquí la diferencia de categorías, porque lo que importaba en ese momento era la plata, pero en uno de un pedacito acá del Mosco dice, el Mosco era un peón magnífico, una especie de bestia que volcaba montaña, y cuando había acumulado unos realitos iba a bebérselos en guaro, pero era buen compañero. Perdón, es que usted me está hablando de un cuento que no es de esta generación. El no Mosco es de esta. Generación que no, el Mosco no es del repertorio americano. Que por eso ahí hay otra diferencia con respecto a la generación. Entonces fue el que escribió Max Jiménez Huerta. Exactamente, pero no es del repertorio americano. Aquí es donde yo tenía la duda, profe. Estos escritores, pues, hay algo que sí tienen en común los escritores del repertorio americano con los de la generación del Olimpo. Que yo me leí estos, profe, cuando usted me dice, pobrecito los campesinos, y usted me dice que se va a beber la poquita plata con guaro con tres, y yo digo, santísimo, o sea, ¿dónde está el pobrecito? Es que, digamos, los escritores de la generación del repertorio americano y los de la generación del Olimpo sí coincidían en algo, que ellos sí presentaban la imagen del campesino como de un campesino bueno, ¿verdad? Eso no lo hizo la generación que sigue, que lo presenta como con todos sus vicios, pero digamos, en el moto, lo que era propiamente la clase campesina era gente buena, gente religiosa, gente trabajadora, gente que era explotada, o sea, aquí aquí presentan como no tan malo, pero era al gamonal, ¿verdad? No tan entonces no nos vamos a centrar en esta visión que explotaba a los demás. No, entonces no nos centramos en la visión de Max Jiménez que me dio a mí como del que no era tan pobrecito. Todavía no, porque Max Jiménez es la que sí, ¿verdad? Ok. Llegó a Max Jiménez. Perfecto. Okay.
Entonces, en el moto se contradice el sistema de valores. ¿Cuál sistema de valores? El que había promovido la generación del Olimpo. Contradicen las prácticas culturales y también contradice las instituciones que intervenían en el mundo social como la misma religión. En el moto se hace una crítica a la religión, cómo la religión está al servicio del que tiene plata y se hace esa crítica tan fuerte, ¿verdad? En los de la generación del Olimpo nunca criticaron a la religión porque para ellos como que la religión era muy bueno, ¿verdad? Y nunca criticaron a la institución religiosa. Los de la generación del repertorio americano sí critican la institución religiosa, porque hablaban de cómo la institución religiosa, la iglesia católica en ese entonces, estaba al servicio de los que tenían plata. Los que tenían plata también mandaban en la iglesia, ¿verdad? No sé si todavía esto se mantiene, ¿verdad? Pero en ese tiempo hacían esa crítica. ¿De Yo acuerdo? igual Entonces, hubiera sido esto en el oscurantismo, profe, los hubieran quemado. sí, exacto. En el moto se presenta esa problemática, ¿verdad? Hubo dos novelas que publica Joaquín García Monge que rompen totalmente con la visión que nos había presentado los de la generación del Olimpo. El moto es una. Y también la otra novela, Las hijas del campo. Porque en Las hijas del campo, digamos, se toca por primera vez en Costa Rica un tema delicado que fue el tema de la prostitución. O sea, siempre las campesinas nacionales nos las presentaron en la generación del Olimpo como buenas, ¿verdad? Acuérdense, vestidas de blanco y todo, acuérdense de Adela, acuérdense de Jacinta. Aquí en la novela Hijas del Campo, no es que las presenten como malas, no. Nos habla de Hijas del Campo, ¿de qué trata? De mujeres campesinas que al no haber trabajo en el campo, no les queda otro remedio que ir a la ciudad a ver qué consiguen para trabajar, para mantener a sus hijos. Entonces, el único trabajo al que pueden optar es o por empleadas domésticas, que al ser empleadas domésticas sufren la explotación por parte de los patronos que les pagan una miseria y las explotan en el trabajo, o bien a otras no les queda otro camino que recurrir a la prostitución. Entonces se toca por primera vez el tema de la prostitución en una novela en Costa Rica, ¿verdad? Que estamos hablando del año 1900. Entonces, obviamente, generaba así como cierto escándalo, ¿verdad? Porque acuérdense que las mujeres de Costa Rica, como decía Gallini, ¿verdad? Jamás eran prostitutas, jamás, ¿verdad? Entonces aquí nos la presentan, no es que nos la presentan como prostitutas, pero presentan esa problemática, o sea, no hay trabajo, va una mujer a la ciudad, entonces la ciudad más bien la presentan como un espacio de degradación social, ¿verdad? Y entonces en la ciudad muchas mujeres campesinas tenían que sufrir el tema de la explotación y el tema de trabajar en la prostitución porque no les quedaba de otra. Era el único camino para poder mantener a sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces como que la novela nos presenta realmente estas problemáticas que eran en aquel entonces pues generaron pues bastante escándalo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los escritores representantes de esta generación del Olimpo? Bueno, Joaquín García Monge, si les preguntan algún representante. No lo pueden dejar de mencionar porque Joaquín García Monge fue el que fundó la revista del repertorio americano. Y recuerden que esta generación nace como una revista. Después la revista le dio el nombre como a toda la generación de los escritores, pero en un principio fue una revista donde los escritores comenzaron a publicar artículos de opinión, ¿verdad? Ensayos. Carmen Lira pertenece a esta generación. Con Carmen Lira tenemos un problema, ¿verdad? Porque algunos la ubican aquí en repertorio americano y otros la ubican en la generación del 40 y 50 en Costa Rica. Pero Carmen Lira inició como miembro de la generación del repertorio americano. Fue una de las máximas exponentes del repertorio americano. Y después participó en otras, ¿verdad? Pero la tenemos acá también. Omar Pues Dengo. ahí es donde yo me tengo ese enredillo desde el 40-50 hacia el repertorio americano. No, Carmen Lira, repertorio americano, pero Carmen Lira influyó mucho a los del 40 y 50. Lo que pasa es que hubo ciertas diferencias ahí, pero Carmen Lira es del repertorio americano. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Igual nadie les va a preguntar en cuál generación se ubica Carmen Lira, porque sería imposible, ¿verdad? Porque tiene cosas de una y tiene cosas de la otra, ¿verdad? Pero por la época y por la situación que ella vivió y por la forma como ella comenzó a escribir en repertorio americano. Entonces, la ubican dentro de esa generación, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a estos otros escritores, ¿verdad? Algunos pues no son tan conocidos, pero Luis Doble Segreda sí, Elisímaco Chavarría, Mario Sancho, ¿verdad? Pero los más importantes serían estos de acá, ¿verdad? Joaquín García Monge y Carmen Lira, ¿de acuerdo?
Bueno, después llegamos a Pero, otra profe, ¿se me lo generación. puede poner un toque nuevo para tomarle la foto? Es que se me olvidó eso. Ajá. Ay, perdón. Aquí está. Después vamos a llegar a otra generación que se llama Ya. la década de 1920-1930, ¿de acuerdo? Esta generación no es tan distinta de la anterior, o sea, no es que les voy a decir que esta generación fue totalmente distinta a la del repertorio americano, no, sino que más bien lo que hicieron los escritores de la generación del repertorio americano, que era una literatura como más crítica. Entonces, estos otros escritores continuaron con esa misma línea crítica, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, esa conciencia crítica que había sido iniciada por la generación del repertorio americano, estos escritores de la década de 1920-1930, ellos la continuaron. Voy a poner toda la diapositiva para que la tengan ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ellos continuaron con esa misma línea crítica, debido también a los acontecimientos históricos que estaba viviendo ya el país y el mundo entero. Como les digo, ya para este año, 1920-1930, ya habían pasado acontecimientos muy importantes en el mundo. Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ya había pasado la Revolución Rusa, que fue en 1917, la Depresión del 29, o sea, ya el mundo estaba viviendo una época pues bastante complicada a nivel económico y a nivel social. Entonces, todo esto produjo, dice ahí, un desencanto con las instituciones. Algunas veces se pensaba como que el modelo de Estado que habían propuesto los escritores de la generación del Olimpo, como que ese modelo de Estado, que era un modelo de Estado benefactor, pues ese modelo de Estado benefactor iba a proteger a los ciudadanos y como que más bien el Estado no se metió en nada, ¿verdad? O sea, no había quien protegiera muchas veces a estos campesinos. Entonces, al no haber protección, ¿qué es lo que pasa? Que en esta época también fue una época de luchas y de huelgas. Comienzan a aparecer movimientos sindicales y cosas donde la gente ya al no tener quien los defienda, pues la gente busca la forma de defenderse por sí sola. Entonces, en Costa Rica se dan importantes transformaciones, dice, con las que se evidencia una ruptura con el modelo liberal. O sea, con el modelo de Estado que habían propuesto los escritores de la generación del Olimpo. Y entonces se evidencia en las obras el malestar de muchos sectores de la población. En la literatura, dichas transformaciones plantean un cambio significativo con respecto a la forma de la representación de la identidad y de la realidad nacional. Y el discurso literario, aquí tal vez es a lo que voy. Digamos, los escritores de la década de 1920-1930 continuaron con la misma línea crítica que habían iniciado los escritores de la generación del Olimpo. Ellos siguieron haciendo crítica a lo que estaba viviendo el país. Lo que pasa es que ellos llevaron la crítica a un extremo más allá, ¿verdad? Algo que tenía, como les decía antes, que el comentario que hacía la compañera, algo que tal vez era igual en la generación del Olimpo y en el repertorio americano, es que ellos presentaban la imagen del campesino como la de un campesino bueno, un campesino. Vean que en el moto, los campesinos, ¿verdad? Los amigos del moto eran buenos, trabajadores, honrados, religiosos, no sé qué. En la generación del Olimpo así los presentaban. Lo que pasa es que aquí, más bien en la década de 1920-1930, dice que se forma un discurso literario cuya función era desmitificar y denunciar las injusticias y las contradicciones que se estaban viviendo en ese periodo. O sea, ya aquí los escritores de esta generación no nos presentan la imagen de un campesino tan bueno, no, sino más bien que nos presentan la imagen de un campesino en toda su dimensión, con todos sus vicios y con todas sus problemáticas. Y es que volvemos a lo mismo. A veces se pensaba que el campo era el lugar ideal y que el campo todo el mundo era bueno. Y en realidad a veces en el campo ocurren cosas o sea, como en todo lado, ¿verdad? Hay vicio, hay corrupción, hay
maldad, igual que en todo lado. Entonces, como que muchas veces los del repertorio americano, por ejemplo, lo que hicieron fue esto, presentar el campo como un lugar bueno y la ciudad como el lugar del vicio, ¿verdad? Cuando las mujeres se iban a la ciudad, por ejemplo, en Hijas del Campo, en la ciudad eran explotadas y algunas recurrían a la prostitución. Pero aquí, en la década de 1920, 1930, se presenta al campo también en toda su dimensión real. Entonces se presenta también al campo con todos sus vicios y al campesino se le presenta con todos sus vicios. Entonces ellos lo que hicieron es desmitificar esa figura, esa imagen del campesino nacional. Y aquí surge un escritor muy importante que se llamó Max Jiménez Huete, ¿de acuerdo? Este señor publicó un libro llamado El Jaúl, que era el que nos comentaba la compañera, y en El Jaúl se cuestionan los mitos y los imaginarios en los cuales se representaba al sujeto nacional. ¿Quién era el sujeto nacional? Pues el campesino, ¿verdad? En El Jaúl se desmitifican los rasgos costumbristas a partir de los cuales se imaginaba el mundo rural y el mundo agrícola. Ahora, empecemos por acá. ¿Qué significa desmitificar? Es lo contrario de idealizar, ¿verdad? Yo les decía que en la generación del Olimpo, por ejemplo, los de la generación del Olimpo se dedicaban a idealizarlo todo. Ellos idealizaban a la mujer, idealizaban al paisaje, idealizaban al campesino. Pero estos más bien lo desmitifican. Desmitificar sería como traérselo abajo. O sea, desmitificar sería como presentar a la persona, pero en su dimensión real, como con todos sus vicios, ¿verdad? Entonces, aquí la imagen que se nos presenta del campesino, por ejemplo, ya no es la de un campesino bueno, sino la de un campesino que está ligado al vicio, que está ligado a la violencia, que está ligado a la corrupción. Ya no se nos presenta a la mujer como una figura maternal, no, ¿verdad? Porque eso sí lo hacían los del repertorio americano y era igual a los del Olimpo. La mujer siempre era como muy maternal, la mujer defendía a sus hijos, la mujer cuidaba a sus hijos. Aquí no. Aquí más bien la mujer abandona a sus hijos y maltrata a sus hijos, ¿verdad? Entonces, en El Jaúl se desmitifica al mundo rural, se desmitifica al campesino nacional y se desmitifica a la mujer, ¿verdad? Ya vamos a verlo un poquitito más. El texto, El Jaúl, ¿verdad? De todos los textos que pertenecían a esta generación, el que más sobresalió fue El Jaúl de Max Jiménez, y entonces este texto alude a la violencia, ¿verdad? A un campesino violento. Eso no nos lo presentaron ni los del Olimpo ni los del repertorio americano. Siempre fue un campesino pacífico lo que ellos presentaban. Aquí no. Aquí presentaban un campesino violento, un campesino que le gustaba el vicio, le gustaba el juego y que era inclusive maltratador hasta con sus hijos y con su esposa. En El Jaúl, si ustedes leyeran El Jaúl completo, nos dice muchas veces de cómo el campesino cuando se emborrachaba, las patadas caían muchas veces en la panza de su esposa y muchas veces la mujer embarazada porque la agarraba a patadas y le daba patadas en el estómago estando la mujer embarazada y a veces el niño salía deforme y bueno, es una cosa que nos presenta que más bien podría chocar, ¿verdad? Con lo que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, prácticamente es grosero el campesino que nos presentan aquí. Sí, ajá, grosero, tosco, malo en algunos casos. Entonces estos cuentos, El Moto y Las Hijas del Campo, no están en ese segundo libro no. de antologías literarias, esos no. Se mencionan, pero no viene completo, apenas se menciona ahí nada más. El único que está completo es El Mosco. Pero bueno, los cuentos que vamos a ver ahora, lo que pasa es que este del cuento con El Mosco pertenece a esta otra generación, que es la década de 1920-1930. No es del repertorio americano. Eso ténganlo muy claro. Okay. El Mosco no es del repertorio americano. Por eso es que El Mosco es totalmente distinto, ¿verdad? Con El Mosco, bueno, el Jaúl, que es el libro al que pertenece este cuento que se llama Con el Mosco. El Jaúl es un libro de cuentos, ¿verdad? El libro está conformado por los distintos cuentos. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Nunca se nos presenta en este libro de cuentos como una imagen bonita del campo, no, para nada.
Mientras los del repertorio americano o los del Olimpo presentaban que el campo, que el sol, que salía. No, aquí no, ¿verdad? Todavía en el moto lo hacen, los escritores presentan el campo cuando salen los campesinos a sembrar el campo y no sé qué cuestión, ¿verdad? Pero como que algo bonito, aquí no. Aquí en el Mosco más bien como que el campo era aquel lugar y el montón de barro y los campesinos chapaleando en el barro, el campesino empuja al buey y el buey no le hace caso, entonces el campesino se harta y le clava el yugo en el pescuezo y el buey se desangra ahí en el potrero. Bueno, es una cosa ahí que más bien dice, pero ¿qué es lo que está presentando este hombre, verdad? Porque más bien como que se le fue un poco la mano, ¿verdad? Entonces se desmitifica la figura patriarcal, se desmitifica a la familia y se desmitifica a la maternidad. Por ejemplo, de todos los cuentos que tiene el libro el Jaúl, el que más polémica causó fue este cuento que se llama Con el Mosco, que es el que ustedes tienen que leer. ¿Por qué? Porque tal vez no sé pero los costarricenses preferimos quedarnos con la imagen bonita, o sea, nosotros seguimos pensando que Costa Rica es un país de gente buena y amable y no sé qué, y sencilla, y aquí que ya, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros nos presentan una imagen de una familia como esta, entonces la gente tiende a rechazarla. Entonces, en el Mosco se desmitifica la figura patriarcal. ¿Por qué? Porque aquí el campesino, ya les digo, no era bueno, era vicioso, era violento, era tomador, ¿verdad? Tomaba guaro, dice que se lo tomaba por litros el guaro, bueno. Después se desmitifica la figura patriarcal. ¿Por qué? Porque aquí no existe, perdón, la familia patriarcal, ¿verdad? Aquí no existe la familia tradicional, como estábamos acostumbrados, de mamá, papá e hijo. No, aquí el Mosco vive con 3 hermanas. Él vive juntado con las 3, tiene relaciones sexuales con las 3, entonces tiene hijos con las 3. Entonces ya eso también genera cierta polémica, ¿verdad? Y entonces dice que de las 3 hermanas con las que vivía el Mosco, que eran Petra, Tina y Dulcerina, él a la que prefería era a Tina. De acuerdo, le decía a Tina que ella era la mejor. Entonces, eso provoca los celos de Petra, de una de las hermanas. Y entonces, Petra se enoja y agarra a su hija Graciela. Petra es una mujer muy rara. Dice que Petra ahogaba a sus hijos al nacer. Entonces, vean que ahí Petra no se ajusta al esquema de mujer maternal que nos habían presentado antes los escritores, no. Petra cada vez que tenía un chiquito lo ahogaba al nacer para que el chiquito se muriera. Y luego enterraba a ese niño, lo enterraban, dice que en el mismo piso de la casa, en el mismo tierra, ahí abría un hueco y ahí lo enterraban. Bueno. Entonces ella al final se quedó con una hija que es Graciela. Entonces como el Mosco, no le hace caso a ella y el Mosco solo prefería estar con su otra hermana, con Tina, entonces Petra se enoja y agarra a su hija, Graciela, y se la lleva y se lleva un cuchillo que era el cuchillo de raspar dulce y Petra viola a su propia hija con el cuchillo de raspar dulce. Y luego llega la niña chorreando sangre y la lleva con golpes, la llevaba golpeándola y le dice al político que le diga al político, al jefe de la policía, que el que le había hecho daño fue el Mosco, ¿de acuerdo? Entonces van a arrestar al Mosco, pero al final la hermana denuncia que no fue el Mosco, sino que fue Petra, y la quieren apedrear y el Mosco sale a defenderla y al final se dice que el Mosco vuelve con las 3 y ella empieza a gritar como una loca y no sé qué, y en eso termina la historia. Vean que es un cuento bastante polémico, ¿verdad? Porque nos habla de una figura que no es para nada maternal, ¿verdad? Sino que nos presenta la imagen de una mujer que maltrata a su propia hija con el fin de llevar a cabo una venganza, ¿de acuerdo? Max Jiménez fue como el principal exponente de esta generación de la década de 1920-1930. La principal característica de esta generación fue precisamente la de desmitificar el campesino nacional. ¿Por qué lo hicieron? Porque ya tal vez ellos estaban hartos, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Pienso que tal vez ya ellos estaban hartos de que siguieran viendo al campesino como gente buena y entonces ellos trataban de presentar al campesino y de decir, no, un momento, es que el campesino tampoco es tan bueno. No es que están diciendo que es malo, no, sino que están presentando el campo como un lugar en toda su dimensión real. Y entonces están diciendo que en el campo también hay maldad, también hay vicio, también hay guaro, también hay incesto,
también hay violaciones, ¿verdad? Entonces, como que dejaran de seguir viendo el campo como el lugar ideal donde en el campo nada pasa y donde en el campo todo el mundo vive en paz. No. Entonces, lo que hicieron los escritores de esta década de 1920-1930 es presentar también esta otra dimensión del campo. Tal vez en un sentido muy realista, lo que pasa es que ellos se fueron, como les digo, a un extremo, ¿verdad? O sea, de presentar al campo en toda su dimensión y más bien lo presentaban, a veces se les iba la mano y lo presentaban como los campesinos como malos, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, es que la gente no es a veces ni muy mala ni muy buena, simplemente el ser humano como tal entonces comete muchos errores, entonces no vamos a pensar que en el campo no hay vicio, porque sí lo hay, ustedes lo saben, ¿verdad? Que en el campo no hay incesto, porque sí lo hay, ¿verdad? Entonces aquí presentaban incesto, porque aquí en el campo lo hay. Dígame. Yo pienso que algo muy polémico en este cuento fue que se da la poligamia también. Sí, digamos, aquí ninguno de los personajes en el Jaúl, ninguno está casado. Entonces es una cosa ahí terrible, ¿verdad? Entonces, Ok, profe, pero entonces se puede decir que estamos teniendo esta cultura como muy europea, o sea, ya todo esto de Europa ya llegó aquí, ya estamos igual que ellos, con esto de unos con otros, Sodoma, Gomorra, algo así. No, todavía no hemos llegado tal vez a ese extremo, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron tal vez como con la intención de que dejaran de seguir viendo el campo como un lugar perfecto. Y decir, no, en el campo también hay maldad, también hay vicio, también hay corrupción, también hay pecado, también hay, ¿verdad? Este tipo de cosas. Me explico, tal vez fue una forma de hacer esa crítica, ¿verdad? Pienso que en algunos casos se les pudo haber ido la mano, pero también, o sea, el asunto es que esto pasa, ¿verdad? No podemos hacernos los tontos y decir que esto no hay en el campo porque sí lo hay, ¿verdad? Lamentablemente, pues sí lo hay, como en todo lado, ¿verdad? Me explico, entonces como que esa fue tal vez lo que hicieron los de la generación de la década de 1920-1930. Y ahí el que más sobresalió fue este señor Max Jiménez. Max Jiménez, él era artista plástico, ¿verdad? Él era escritor, pero también él era escultor y era artista plástico. Él tenía grabados, ¿verdad? Lo que pasa es que Max Jiménez lo rechazaron. Cuando él publicó el Jaúl fue un escándalo aquí, cuando se publicó ese libro fue un escándalo. Vuelvo a lo mismo, como que aquí los costarricenses nos gusta cuando nos presentan la imagen bonita, ¿verdad? Y siempre nos ha gustado que nos presentan las cosas bonitas de Costa Rica. Entonces, cuando nos presentan algo como esto, todo el mundo dice, mentira, esto no es de aquí, aquí no pasa eso, esto, ¿verdad? Entonces, la gente tiende a rechazar algo así. Entonces, de Max Jiménez le rechazaron el libro nunca le dieron pelota aquí en Costa Rica. De hecho, nadie ni conoce el Jaúl. Y también a Max Jiménez le rechazaron la obra plástica de él. Vean que las obras de él, ¿verdad? Por ejemplo, este es uno de los grabados de Max Jiménez. Ahí está Petra levantándose las enaguas y no sé qué. Pero vean la forma como él presenta a esta mujer, ¿verdad? Era totalmente como tosca, como grotesco, ¿verdad? Entonces, toda su obra plástica y su obra literaria fue rechazada aquí en Costa Rica. De hecho, al final Max Jiménez, harto también de aquí en Costa Rica, decide irse a México y él en México es donde publica algunas de sus obras y todo, porque aquí en Costa Rica nunca su obra tuvo aceptación. Ahora ustedes dirán, eso fue en 1937, ya ahora la gente acepta la obra de Max Jiménez. No, para nada. En el año, no me acuerdo cuál, pero en el 2000 y resto, no sé qué, se volvió a meter en los programas de estudio, no mentiras, en el año 97 fue. Se metieron en los programas de estudio, se leía en noveno año el Jaúl, se puso el Jaúl a leer en noveno año. Y eso fue un escándalo, ¿verdad? Que vuelvo a lo mismo, como si estuviéramos en 1937 cuando se publicó el Jaúl. Todo el mundo llamaba a quejarse que cómo era posible que pusieran a los chiquitos a leer ese libro, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, a la gente no le gusta cuando nos presentan esta realidad. Y de todos los cuentos del Jaúl, porque todos los cuentos del Jaúl hablan de cosas así de vicio y de maldad y no sé qué, pero el peor, o sea, de todos los cuentos, el que más desata polémica siempre es este con el mosco, porque presenta a una madre que viola a su propia hija con un cuchillo. Entonces, bueno, al final fue un escándalo que fue lo que hizo el ministerio, quitar el Jaúl y nunca más lo volvieron a leer, ¿verdad? Y el Jaúl, hasta la fecha, mucha gente ni siquiera sabe que existe, ¿verdad? Pero ya es un texto que nos presenta pues otra realidad. Bueno, entonces, ¿cuáles escritores son representantes de esta es otra obra de Max Jiménez? Es que la forma, tal vez como él hacía sus pinturas, sus grabados, sus obras plásticas, ¿verdad? Entonces, eso no se ajustaba a lo que el tico estaba acostumbrado, entonces siempre la obra de él fue rechazada.
Autores representantes de esta generación, pues Max Jiménez, Rafael Cardona, Zúbal Villalobos, José Marín Cañas, Carlos Salazar Herrera, Abelardo Bonilla, entre otros. No todos los escritores de esta generación hicieron lo mismo que Max Jiménez, ¿verdad? Ustedes leen Carlos Salazar Herrera, Cuentos de Angustias y Paisajes, y eso es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? Pero el que más sobresalió, uno de los que más sobresale, pues es Max Jiménez, ¿de acuerdo? Y sobresale precisamente porque su obra fue bastante polémica y bastante rechazada, ¿de acuerdo? Y llegamos, bueno, antes de llegar a la generación del 40 y 50, pues necesito hablar un poquitito de Carmen Lira, ¿verdad? Carmen Lira, como les digo, hay un problema aquí con Carmen Lira, ¿de dónde ubicamos a Carmen Lira? Si la ubicamos en repertorio americano o la ubicamos en la generación del 40 y 50 Costa Rica. Lo que pasa es que Carmen Lira tiene de los dos. Carmen Lira, el problema con Carmen Lira es que siempre nos hemos quedado con la imagen de ella como la de maestra de escuela y como la escritora de cuentos infantiles, ¿verdad? Que Carmen Lira la asociamos con Tío Conejo, con Tío Coyote, ¿verdad? Y toda esa cosa, ¿verdad? Y de ahí pare de contar. Sin embargo, Carmen Lira fue una de las más grandes comunistas que ha tenido Costa Rica y una mujer de armas tomar. Ella fue una escritora que sobresalió mucho en repertorio americano y también sobresale mucho en la generación del 40 y 50. Ella publica un libro llamado Bananos y Hombres. Aquí vuelvo a lo mismo, se conoce mucho la obra infantil de ella, pero no se conoce la otra obra que ella escribió, que fue obra como más social. Cuando ella publica Bananos y Hombres, pues entonces con Bananos y Hombres se inaugura otro tipo de movimiento literario que fue el realismo social. Y en los relatos ella hablaba de la desigualdad y de la injusticia social en la que se veían envueltos los personajes, ¿verdad? Carmen Lira fue una mujer, como les digo, una comunista. Ella perteneció al Partido Comunista, fue una de las más grandes comunistas que tuvo Costa Rica y fue como una mujer también de armas tomar. Ella participó en luchas por defender sus ideales. Ella una vez había un periódico que estaba a favor del gobierno, como ver, bueno, que no quiero hablar mucho, pero por ejemplo La Nación en este momento, ¿verdad? Entonces se va Carmen Lira con un grupo de mujeres a protestar contra ese periódico que estaba a favor del gobierno y no sé qué, pues, y entre todas esas mujeres, incluida Carmen Lira, le volaron fuego ¿verdad? No fue cuento, como que encendieron el periódico y lo quemaron y no sé qué, y al final a Carmen Lira la metieron en la cárcel y todo. Bueno, fue una cosa terrible, ¿verdad? Con Carmen Lira. De hecho, Carmen Lira era tan crítica, que a Carmen Lira sí la exiliaron. En aquella época no se podía tampoco ser muy crítico porque el gobierno le podía decir váyase de aquí porque usted no es una persona grata en Costa Rica, y eso fue lo que le hicieron a Carmen Lira. El gobierno la invitó a irse del país y ella tuvo que irse a México, se exilió en México y en México es donde ella muere. Cuando ella iba a morir, que murió de cáncer en el 49, ella no murió no estaba tan mayor cuando murió, tenía como 60 y algo. Y ella pidió al presidente de ese entonces, que era Figueres, que le dejara venir a morir a Costa Rica, pero Figueres no la dejó. Y entonces ella murió en México y hasta como 20 años después se trajeron los restos de Carmen Lira, que están enterrados en el Panteón General ahí en San José, pero Carmen Lira, ¿verdad? Como les digo, fue una voz bastante importante dentro de las letras costarricenses. Ahorita vamos a ver algunas de las características de la obra de Carmen Lira cuando llegamos a los cuentos. Y es esto, ¿verdad? Lo de la voz testimonial, que eso también es del 40 y 50 en Costa Rica, pero sí entendamos que Carmen Lira fue una mujer que no debemos de asociarla únicamente con la literatura infantil, sino que también es una mujer que habló mucho aquí en Costa Rica. Fue una de las voces femeninas más importantes en denunciar, como les digo, habló mucho sobre denuncia social, sobre problemática social. Ella habló de injusticia, habló de corrupción contra el gobierno, por eso fue que la exiliaron, por estar denunciando al gobierno, por estar reclamando por los derechos de los pobres, ¿verdad? Entonces, por eso es que la obra de ella muchas veces, esa parte fue ignorada. Se le reconoció mucho su obra infantil, su labor como maestra de escuela. Ella fue la primera en fundar una escuela de kinder aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero la otra parte, la obra social, es así como que se le ignoró, como que trató de pasar inadvertida, ¿verdad? Por las letras costarricenses, por lo mismo, porque Carmen Lira fue muy crítica. Y aquí llegamos a la última generación, que ya con esta
termino para ver un poquito los cuentos, que fue la generación del 40 y 50 en Costa Rica. Bueno, entonces les decía, hay 3 generaciones en este segundo capítulo. Repertorio americano, generación de la década de 1920-1930 y la generación del 40 y 50 en Costa Rica. Ya estamos en la mitad del siglo XX, ¿verdad? Y de las 3, la más importante diría yo que es esta, la de la generación del 40 y 50 en Costa Rica. Bueno, pero aquí necesito irme un poquitito a la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, recuerdan que yo les había hablado en el capítulo primero, cuando vimos lo de la generación del Olimpo, que lo que sostuvo la economía costarricense durante muchos años fue el café, ¿verdad? Como que cuando Costa Rica se independizó, comenzó a producir café y a exportar café, entonces el café hizo que Costa Rica se levantara mucho económicamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Llegamos al siglo XX, donde se viene todas estas, ¿verdad? Ya les dije, todo este montón de guerras mundiales y problemáticas sociales. Entonces el problema es que ya no nos estaban comprando café y Costa Rica estaba viviendo una crisis económica muy fuerte. Y la crisis cada vez se agudizaba más. Bueno, resulta que los gobiernos, bueno, el gobierno busca la manera de ver cómo levanta, cómo saca a Costa Rica de la crisis en la que estaba, porque estábamos pasándola bastante mal. Entonces aparece una compañía y esa compañía se ofreció a ser así como la gran salvadora, como que fue la vacuna canaria, ¿verdad? Que apareció. Y esta dijo, esta compañía se ofreció para salvar a Costa Rica, sacarla de la crisis. ¿Cómo se llamó esa compañía? Esa compañía se llamó la United Fruit Company, que tal vez ustedes la han escuchado. Entonces, ya que el café no estaba dando resultado porque no nos estaban comprando café, entonces al gobierno se le propuso un proyecto nuevo con esta compañía, United Fruit Company, que la compañía pretendía producir banano. Entonces, cambiar el café por banano para producir banano aquí en Costa Rica. La compañía ofrecía el oro y el moro, ¿verdad? O sea, la compañía ofrecía que le iba a pagar a los trabajadores en dólares, que los trabajadores iban a tener su sueldo, que además del sueldo les iban a dar a los trabajadores casa, les iban a dar la comida y todo el mundo eso le sonó perfecto. Porque de todo el mundo decía así que bien, me van a dar la casa donde vivir, me van a dar el sueldo y me van a dar la comida, entonces yo no tengo que gastar ni en casa ni en comida, entonces el sueldo me va a quedar libre, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces resulta que el gobierno firma un contrato con la United Fruit Company y el gobierno le cede a esta compañía bananera casi que toda la provincia de Limón, ¿verdad? Se le cede a esta compañía para que la compañía la explote, la trabaje por 100 años. Vean ustedes qué cosa más terrible, ¿verdad? Que después vamos a ver ahí qué pasó. Era como decirle a una compañía, por eso algunos consideran que esto que hizo el gobierno de esa época, que no recuerdo cuál era el presidente que firmó, en este momento no me acuerdo cuál fue el que firmó ese contrato, pero eso que hizo el gobierno en ese momento, algunos autores consideran que es la mayor pérdida de soberanía que ha tenido Costa Rica a lo largo de su historia, porque era como decirle a una compañía extranjera, una compañía gringa, tome esta provincia y haga lo que a usted le dé la gana, ¿verdad? Ese era un contrato tan raro que se firmó, que el problema es que ese contrato no le ponía ningún freno a la bananera, o sea, la bananera, la compañía esta bananera podía hacer y deshacer todo lo que ellos querían. Bueno, entonces resulta que la compañía se instala en Limón y todo lo que ofreció fue mentira. Bueno, era una mentira a medias, era una verdad a medias. ¿Por qué? Porque sí les pagaban, sí les daban casa y sí les daban comida. ¿El problema cuál era? Que, por ejemplo, el gobierno les pagaba, inventemos, la compañía le pagaba, inventemos porque no sé cuánto ganaba un trabajador de la bananera en ese entonces, pero inventemos que el trabajador ganara 5 pesos, ¿verdad? Que 5 pesos en aquella época era un montón de plata. Bueno, entonces se le pagaba 5 pesos al trabajador, pero de esos 5 pesos la compañía le rebajaba 2 pesos por la casa en la que vivía. ¿De acuerdo? Entonces la casa que ofreció sí la dio, pero no era gratis. Y que no era ninguna casa, eran unas barracas ahí que no tenían servicios sanitarios, no tenían agua potable, no tenían nada, era dormir como con unas latas ahí. Entonces era una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces les cobraban, de los 5 pesos les rebajaban 2 por la casa, entonces ya les quedaban 3. De los 3 pesos les rebajaban otros 2 pesos por la comida, porque les daban arroz, frijoles y plátano sancochado, plátano verde sancochado, o sea, era la comida de todos los días. Entonces,
al trabajador de los 5 pesos que ganaba le quedaba 1 peso nada más. Y ese peso que le quedaba al trabajador tenía que comprar el jabón, la pasta, el papel higiénico, o sea, las cosas de necesidad. Y el guaro también, que algunos dejaban para guaro porque no les podía faltar el guaro, ¿verdad? Entonces, al final, bueno, y otra cosa, que era lo que hacía la compañía, que la compañía no permitía que nadie llegara a vender ahí. O sea, solo la compañía bananera podía poner pulperías para vender esas cosas a los trabajadores. Entonces era como que los 5 pesos que yo ganaba, al final se los tenía yo que devolver a la compañía, porque la compañía me cobraba por la comida, me cobraba por la casa y yo tenía que pagarle por el papel higiénico, por la pasta de dientes, por el jabón, por todo lo que yo ocupara. Entonces, y hasta por el guaro, que la misma compañía vendía el guaro, ¿verdad? Entonces era una cosa ahí que los trabajadores sentían que estaban siendo explotados y algunos veían eso como que algunos se fueron para Limón, porque mucha gente se fue a trabajar a Limón, a trabajar con esta compañía, y el problema fue que después no tenían ni siquiera para pagar el pasaje de regreso para sus casas, ¿verdad? Y mucha gente resultó sumamente explotada por esta compañía bananera. Y el problema era que era un contrato, como les digo, tan raro el que firmó el gobierno que no había cómo ponerle freno a la bananera. La Pero ahí es bananera donde hacía, entra Mamita Yunai. y ahí es donde sale Mamita Yunai. Entonces la bananera hacía lo que le daba la gana, hacía literalmente lo que le daba la gana. Entonces ahí los peones se morían porque no tenían médico que los asistiera. Existían enfermedades propias de la zona bananera como el dengue, como había otra enfermedad que ya ahorita se me el paludismo, bueno, es parecido al dengue, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que, bueno, sí, correcto, esa misma. ¿Se acuerdan que Estefanía muere de paludismo, verdad? Bueno, entonces vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Entonces, todas estas enfermedades que por el clima de la zona atlántica y toda esta cosa, ¿verdad? Entonces un montón de gente moría, el peón se accidentaba y ahí lo dejaban que se muriera porque a la compañía no le importaba nada. Un peón más, un peón menos, le daba lo mismo. Y entonces eso fue una cosa tan terrible que al final el pueblo ya no decide más y se levanta en una huelga, ¿verdad? Que fue la huelga bananera, la gran huelga bananera. Y entonces al final la compañía optó por irse y dejó a la zona de Limón en una pobreza y en una situación económica tan terrible, peor de como estaba al principio, ¿verdad? Y eso fue, en ese contexto es que sale esta generación de la generación del 40 y 50 en Costa Rica. Los escritores de esta generación escriben, valga la redundancia, sobre esta problemática. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es lo que caracteriza a esta generación? Que aquí, la generación del 40 y 50 en Costa Rica, los escritores decían que la literatura tiene como 2 formas. La literatura tiene, por un lado, una parte política y el texto, por otro lado, es literario. O sea, el texto, la palabra se parte, decían ellos. La palabra es política y es literaria. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer una obra literaria, ¿verdad? Ellos se pretendían hacer un texto literario. Y en ese sentido, el texto pues tenía que entretener, o sea, se hacía una obra pues para entretener, para que la gente la leyera y la disfrutara leyendo, pero esa obra no solo era para entretener, sino que también esa obra se buscaba que con esa obra la gente tomara conciencia sobre lo que estaba viviendo el país en ese momento. Entonces, por eso decía que la literatura tenía una concepción política y una concepción testimonial, o sea, por un lado la palabra literaria, era literaria porque quería entretener, pero también la palabra era política porque quería denunciar. O sea, la literatura quería hacer una denuncia, quería que la gente fuera consciente de los problemas que estaba viviendo el país en la zona atlántica y de toda la explotación que estaban viviendo los campesinos de la zona atlántica. Entonces, esta generación del 40 y 50 en Costa Rica se concentró dentro de esta coyuntura, ¿verdad? De la zona atlántica, ¿de acuerdo? Entonces, dice que aquí la literatura se orientó más hacia un realismo social, que no fue el mismo realismo del Moto, no, sino que el realismo aquí fue un realismo social porque la preocupación de la literatura, perdón, era que la literatura también tuviera
también se usara como un instrumento de denuncia social. O sea, que no solo la literatura se usara para escribir una obra para entretener a la gente, no, sino que también la literatura se usara como un arma, como un instrumento para denunciar las condiciones de pobreza y las injusticias que estaban viviendo los trabajadores de la zona atlántica en ese momento. Entonces, por eso decía que este es un realismo social enfocado a esta problemática. ¿De acuerdo? En la generación del 40 y 50 se centró específicamente dentro de la zona atlántica. En esa obra se buscó crear un efecto de acercamiento, dice, entre la función literaria y la realidad social, y por eso las obras tenían un carácter crítico y testimonial. Voy a poner toda la diapositiva de una vez. Bueno, entonces las obras tenían carácter crítico y testimonial. Muchos de los escritores de la generación del 40 y 50 aparecen como personajes de las obras, ¿verdad? Si ustedes leen, por ejemplo, a Mamita Yunay, de hecho, una obra que sobresale mucho en esta generación es Mamita Yunay. ¿Y por qué se llama Mamita Yunay? Precisamente, para hacer alusión, la Yunay era la compañía bananera, Yunay Fruit Company, pero era la forma como los trabajadores pronunciaban el nombre de la compañía, la Yunay, decían los trabajadores. Entonces, por eso llega Carlos Luis Fallas y Carlos Luis Fallas escribe Mamita Yunay con la intención de hacer una denuncia social sobre lo que estaba viviendo el país. Profe. Entonces, dígame. Disculpe, en ese tiempo Ajá. fue cuando se hizo lo del ferrocarril, como que igual como que se hicieron tratos con no sé qué persona y se empezó a hacer un ferrocarril por esos lados de Limón. Ajá, sí, claro. Bueno, el ferrocarril se hizo un poquito antes, pero porque precisamente también el ferrocarril se buscó con la idea del ferrocarril esto, ¿verdad? Que la compañía tuviera cómo sacar el banano, ¿verdad? Y poderlo llevar a otras partes, ¿verdad? Y todo el asunto, pero sí tuvo que ver con eso. Ujú. Ah, ok, gracias. Ok, y entonces, digamos, los textos literarios de esta generación del 40 y 50 aparecían una voz testimonial. ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, en muchas de las obras del 40 y 50, como que el autor aparece como personaje de la obra. Si ustedes leen Mamita Yunay, por ejemplo, el autor aparece como que si él hubiera estado ahí presente. Y el carácter testimonial es porque el autor dice, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo viví, entonces yo puedo dar fe de que lo que yo estoy contando en esta obra fue algo que en verdad pasó. Entonces ellos querían tratar de que sus obras fueran lo más verosímiles, ¿se acuerdan que era verosímil? Lo más creíbles posible, ¿verdad? Para que la gente tomara conciencia sobre esto. Otra cosa entonces, eso sí fue cierto, dígame. él estuvo ahí, o sea, Sí, él sí, vio fue todo cierto. esto. Ajá, correcto, sí fue Ok. cierto. O sea, son vivencias que él tuvo ahí. Que todo sea 100% cierto lo que él escribió, pues eso son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque acuérdense que siempre está la visión del autor, ¿verdad? Y yo tal vez con la intención de denunciar puede que él exagere más de la cuenta, pero de que él estuvo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las características de la generación del 40 y 50 es que se sustituye el espacio del Valle Central, tanto en el Olimpo como en el repertorio americano, como en la década de 1930, en esas generaciones siempre todos los textos se enfocaban dentro del Valle Central. Esta generación del 40 y 50 no. Esta generación del 40 y 50, el espacio del Valle Central fue sustituido por el del litoral, o sea, por el de las costa, por el de la playa, ¿verdad? De la zona norte, ¿verdad? Entonces fue sustituido por ese otro espacio, ¿de acuerdo? Aparecen personajes que habían sido excluidos de las letras costarricenses como los inmigrantes, los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos, ¿verdad? Y en estos textos se revela la pobreza, la miseria, la injusticia y la corrupción, ¿verdad? Que estaban viviendo los campesinos en esta época precisamente y dentro de esta coyuntura, como les decía, que fue la generación del 40 y 50, ¿verdad? ¿Cuáles son los escritores más representativos de esta generación? Pues Carlos Luis Fallas. Carlos Luis Fallas escribió Mamita Yunay, como les digo. Mamita Yunay es una de las obras que más denuncia esta problemática. Adolfo Herrera, antes se leía en el colegio Juan Varela, entonces Juan Varela también habla de esto. Fabián Dobles, en el cuento, uno de los cuentos que ustedes tienen que leer en este capítulo 2, está el cuento La de Arena, ¿verdad? Que es de Fabián Dobles, que también habla sobre esta problemática. Joaquín Gutiérrez. Joaquín Gutiérrez era el papá de Cocorí, ¿se acuerdan, verdad? De Cocorí. Lo que pasa es que Cocorí sí habla un poquito de la zona de Limón, pero Cocorí es como más una obra
infantil y más como que se va por la parte tierna y todo aquí, pero en Joaquín Gutiérrez, en Murámonos Federico, por ejemplo, o en cuál otra que tiene Puerto Limón, ¿no? Que sí habla mucho sí denuncia mucho, ¿verdad? Lo que hacía la compañía bananera en la zona de Limón. ¿Y Marcos Ramírez? ¿También cuenta? No, Marcos Ramírez, no, no tanto. Esas sí es de Carlos Ruiz Falla, lo que pasa es que la Sí, que está se... un poco tirando como para la zona de Limón, pero no habla tanto de la problemática. Pero es más como describir las vivencias del niño, ¿verdad? Pero no hace denuncia social Marcos Ramírez, ¿verdad? Por lo menos no hace denuncia de la compañía bananera. La que sí hace denuncia es Mamita Yunay, ¿verdad? Que esa sí habla, bueno, hasta el mismo nombre, ¿verdad? De la obra es irónico, ¿verdad? Es como usar la ironía para denunciar, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos otros escritores más. Yolanda Uriamuno, Francisco Amiguetti. No todos los representantes de esta generación hablaron de la compañía bananera. Yolanda Uriamuno se fue más como por el lado del psicoanálisis y, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Pero la gran mayoría de los escritores, ¿verdad?, o casi todos, sí se concentraron en denunciar lo que hizo la bananera aquí en Costa Rica, ¿de acuerdo? Que fue, como les digo, una cosa terrible, ¿verdad? Como muchos escritores dicen que esa es la peor pérdida de soberanía que ha tenido Costa Rica a lo largo de su historia. Y bueno, y uno no sabe, ¿verdad? Porque a veces todos estos, uno habla de esa época y de todo, pero uno no sabe ahora con estos tratados de libre comercio que firma el gobierno, uno no sabe a veces por debajo de la mesa qué es lo que se estará firmando ahí, ¿verdad? Qué es lo que se estará vendiendo al país, ¿verdad? En todos estos tratados, ¿verdad? Porque lamentablemente no es que sucedió y ya no se da, pero obviamente se sigue dando, ¿verdad? Bueno, y ya por último, ya para terminar, para ver un poquitito los textos, ¿qué pasó con la poesía? Bueno, el libro ¿verdad? La unidad didáctica habla mucho de lo que es narrativa, pero casi no nos explica mucho sobre lo que es la poesía en Costa Rica. Aquí la poesía se desarrolla primero un tipo de poesía que era la poesía costumbrista, que fue la que desarrolló Aquileo Echeverría con las concherías, ¿verdad? Que era un tipo de poesía costumbrista, pero ya para partir de esta época de 1950, lo que llega a Costa Rica es el modernismo. Era un modernismo, pero un modernismo tardío, ¿verdad? Ya no llega el modernismo como tal, porque cuando llega el modernismo aquí a Costa Rica, ya en otras partes del mundo ya el modernismo había pasado de moda, ¿verdad? Pero aquí llegan las cosas como un poco atrasadas, ¿verdad? Entonces, cuando llega el modernismo que llegó a Costa Rica, pues era un modernismo tardío, ¿verdad? Recuerden que el modernismo lo que buscaba era tratar de inspirarse en temas lejanos, ¿verdad? Los modernistas buscaban inspirarse en paisajes lejanos como del Medio Oriente, como en Roma, en Grecia, Mesopotamia, no sé qué, porque ellos no querían hablar nada de la realidad latinoamericana, ¿de acuerdo? Dentro de los autores modernistas que nosotros tenemos, así como que el más destacado fue Roberto Brenes Mesén, y ellos elaboraron en las obras, dice ahí, dos temáticas fundamentales, ¿verdad? Un discurso poético relacionado con sentimiento de exclusión y rechazo social que experimenta el yo lírico frente al contexto materialista de la modernidad, y luego la exaltación de la poesía con contenido político. Aquí el modernismo que llegó fue un modernismo que les digo fue un modernismo tardío. Ya cuando llega el modernismo aquí a Costa Rica, les voy a poner toda la diapositiva, ya en otras partes del mundo ya había pasado el modernismo, ¿verdad? Pero el modernismo se desarrolló paralelo a todas estas generaciones que estábamos viendo, también se desarrolló el movimiento modernista y también se dio un desarrollo de la poesía. Lo que pasa es que siempre la poesía, la forma de escribir la poesía y las temáticas que aborda la poesía siempre son diferentes a la narrativa, ¿verdad? La narrativa abordó todo eso que les acabo de explicar, mientras que la poesía era otra cosa. Dice que en poesía se usaba un lenguaje más simple y coloquial, que se alejaba mucho del modernismo como tal. O sea, si nos vamos a una obra modernista de aquí y una obra modernista de Rubén Darío, la de aquí es totalmente diferente. O sea, que podríamos decir que no tenía mucho del modernismo como tal, porque aquí el modernismo que se dio fue un modernismo diferente. Abordó temas de carácter melancólico y existencial. Se destaca un sentimiento de nostalgia que buscaba más el sentido efímero de la vida, ¿verdad? Y entonces los escritores se presentaban como personas rebeldes frente al entorno urbano.
Y dentro de los representantes del modernismo tardío en Costa Rica se destacan escritores como Julián Marchena, Carlos Luis Sáenz, Rafael Estrada, Arturo Agüero y Asdrúbal Villalobos. Tal vez hayan oído hablar ustedes de Julián Marchena, que era el que se leía y que se lee todavía en el colegio, un poema, Vuelo Supremo, ¿verdad? Me imagino que leyeron Vuelo Supremo, ¿se acuerdan? Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos, no tener para ir a otra ribera, la prosaica visión de los caminos. Esa visión, perdón, ese poema era de Julián Marchena, que era uno de los representantes del modernismo tardío aquí en Costa Rica. Los otros son poco conocidos, ¿verdad? Arturo Agüero creo que un poquito más. Bueno, y después tenemos estos otros poetas de la prevanguardia, que es lo que habla ahí el autor al final, que esto ya con esto cierra, que en la prevanguardia los escritores usaban, versos con estilo libre, no se preocupaban tanto ni por la métrica ni por la rima, ¿verdad? Se usaba más la prosa y no tanto el verso, y entonces se usaban ritmos del lenguaje oral. Y ahí sobresalieron Amiguetti, Eunice Odio e Isaac Felipe Azofeifa, ¿de acuerdo? El texto, la unidad didáctica, le da más importancia a la narrativa y no tanto a la poesía, ¿verdad? Pero al final sí se nos habla un poquitito sobre la poesía. Yo estoy casi seguro que si a ustedes les preguntan algo en la tarea, estoy casi seguro que no les van a preguntar de poesía nada, ¿verdad? Probablemente lo que se les pregunte es de la narrativa, perdón, porque... la narrativa fue la que se le dio casi como más importancia, a la poesía pues no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente en el trabajo de ustedes, en la tarea de ustedes, se les pregunte algo relacionado con la narrativa, con estas obras que acabamos de ver. Bueno, y para ahora, para este segundo capítulo, ustedes tenían que leerse 3 cuentitos. Si tienen menos lectura, ¿verdad? Tenían que leerse el cuento con el mosco, que ya les expliqué de qué trataba el mosco, ¿verdad? De esta mujer que viola a su propia hija y que al final la van a apedrear, pero la dejan libre y sigue tomando guaro con el mosco, ¿verdad? Y aquella cosa. Bueno, entonces es un texto bastante escandaloso para la época, que levantó bastante polémica. Después ustedes tienen en la página 80 de la unidad didáctica ahí la biografía de Carmen Lira. De hecho, hay un programa de televisión que tienen ustedes también que ver para este segundo capítulo, que se llama La Otra Carmen Lira, ¿verdad? Que es una entrevista que le hacen a Alfonso Chase. Pero a mí me parece que esta biografía que está en la antología está más completa que lo que dice Alfonso Chase de Carmen Lira. Y tienen que leer 2 cuentitos, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos 3 cuentitos porque son bastante sencillos. Primero leen un cuento que se llama Estefanía, que este es de Carmen Lira, precisamente. Y vean que en el cuento Estefanía lo que nos habla es precisamente de una mujer que supuestamente había nacido en Santa Cruz, Guanacaste, y que fue rodando y rodando hasta llegar a Limón. Vean ahí, ¿verdad? Que era una de las características de la generación del 40 y 50. Como les digo, Carmen Lira tiene del repertorio americano y de generación del 40 y 50. Les decía que una característica de la generación del 40 y 50 era el carácter testimonial. Carmen Lira habla en el cuento de Estefanía como que si ella hubiera estado ahí presente. Hay una voz testimonial. Vean que ella dice que un día iban caminando no sé qué y que se encontraron una cruz, que la cruz decía Estefanía R, ¿verdad? Pero ahí donde ella dice encontramos una cruz, ahí está la voz testimonial. Es como decir yo la estuve, yo la vi, ¿verdad? Y ella comienza a hablar de Estefanía y después hay otra parte donde ella dice en la finca donde yo la conocí. Entonces, vuelvo a lo mismo, ahí aparece otra vez el autor como si fuera una voz testimonial, como diciendo yo la vi, yo la conocí. El caso es que Estefanía, vean aquí, Estefanía se metió con un político, primero, con un juez, y dice que el juez le hizo un chiquillo, dice ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace Estefanía con ese niño? Ella lo abandona. Pero vean algo, que esta es una diferencia, ¿verdad? Un escritor de la generación del Olimpo, probablemente a una mamá que hubiera abandonado el hijo la hubiera crucificado. Lo que pasa es que aquí en el cuento no se le critica a Estefanía por haber abandonado a su hijo, no. O sea, más bien el cuento trata de presentar cómo fue la vida de Estefanía tan dura, con tanta pobreza, con tanta miseria, que más bien
nos presenta esta problemática que llevó al personaje a tomar esta decisión, pero como que no se le juzga por eso. Lo que quiero que quede claro es eso. Aquí en ningún momento a Estefanía se la está juzgando por haber hecho lo que hizo. Entonces ella dejó al niño botado, no se sabe dónde, y después lo dejó con alguien, nada más dice ahí. Y después ella tuvo una niña. Ella siguió rodando, ella llegó a la finca bananera, una vez había metido a vivir con un hondureño y dice que una vez fue violada en un campamento donde vivía en una finca y que al final ella trabajaba cuidando la finca de un muchacho ahí en Limón. Ella como que parece que Estefanía se ilusiona un poco con el hijo del dueño de la finca. Como que ella, tal vez una mujer que ha vivido tantas cosas duras, que nunca tuvo a alguien que realmente la quisiera ni se preocupara por ella, como que este muchacho tal vez fue un poco amable con ella y entonces ella como que hizo que se ilusionara, ¿verdad? Un poco con el muchacho. Sin embargo, el muchacho obviamente nunca tuvo intenciones de nada serias con Estefanía y al final, y ella siempre le cuidó la finca, dice que no permitía que se le perdiera ni un huevo, ¿verdad? De la finca, todo se lo cuidaba, pero que al final eso nunca se lo agradecieron. Estefanía termina sola en el hospital, muriendo de paludismo, desnutrida, flaca, pobre, sumamente pobre, y ella terminó falleciendo. No dice qué pasa con la hija, probablemente lo que nos dice es que la hija corra el mismo destino que su madre, ¿de acuerdo? Entonces, el texto es un texto como bastante triste al final, ¿verdad? No es como estos textos que tienen finales felices ni nada, no. Entonces vean la forma de presentarnos la vida del campesino. Una vida pobre, miserable, llena de injusticia, explotados, abandonados al final, que ni siquiera reciben la mínima atención, ¿verdad? Y terminan muriendo solos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otra visión totalmente distinta a los de la generación del Olimpo. Luego ustedes tienen en la página 89 el cuento Ramona, que este también es de Carmen Lira. Ramona dice que es una mujer que tenía, vean el caso de Ramona, ¿verdad? Ella dice que estaba casada, tenía 15 años de casada y 10 hijos. Sí, 10 hijos, ¿verdad? Entonces eran, si ustedes se ponen a sacar cuentas, casi que Ramona iba como a un hijo por año, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Si tenía 15 de casada y 10 hijos, era que casi iba a un hijo por año, bueno. Y entonces Ramona llevaba una vida tan difícil, ella tenía que ver qué hacía para mantener a sus 8, de los 10 hijos que tuvo, solo tenía 8 vivos. Entonces ella tenía que ver qué hacía para mantener a estos 8 hijos porque el marido no la ayudaba para nada, el marido era un bueno para nada, ¿verdad? Entonces aquí se desmitifica también un poco la figura del campesino trabajador. Aquí el marido de Ramona no era para nada trabajador. Más bien dice que este marido de Ramona se vivía como maltratándola y tratándola mal y todo eso. Entonces ella tenía que lidiar con los 8 chiquillos, ver cómo hacía para mantenerlos. Tenía que lidiar con el marido que se vivía maltratándola y tras de todo tenía una suegra que se vivía mortificándole la vida. Bueno, entonces eso hizo que Ramona se volviera una mujer así como muy dura de carácter. Ramona tenía un carácter muy duro. Dice que a los chiquillos a veces por cualquier cosa les sacudía el polvo. Les sacudía el polvo quiere decir que ¿cómo se llama? Los nalgueaba, ¿verdad? Les pegaba. Bueno. Y es precisamente por la vida tan dura que vive Ramona, ¿verdad? O sea, yo tengo una vecina que Dios me perdone por estar hablando mal de la gente, pero bueno, no es que esté hablando mal, lo que pasa es que bueno, no es vecina mía, es vecina de mi mamá. Y entonces esta muchacha tiene 5 chiquitos, ¿verdad? 5 varones, y entonces tiene uno de 6, uno de 5, uno de 4, uno de... Pero aquí va hasta el más chiquitillo que tiene 1 año, ¿verdad? Entonces, a veces yo... Ramona. Sí, ¿verdad? Parecía Ramona, pero a mí lo que me hace gracia es que a veces que cuando reparte faja, ¿verdad? Le reparte a los 5, ¿verdad? Desde el más grande hasta el más chiquitito que tiene 1 año, a todos se los acomoda, ¿verdad? Pero, y es que, o sea, no es que esté a favor del maltrato infantil, no, pero en parte la entiendo, o sea, es que los chiquillos, ella vive en una casa con 2 cuartos nada más y aquellos 5 chiquillos gritan y aquel escándalo y se ponen a jugar fútbol en el corredor, aquel grito y se queda. Entonces yo me imagino que llega un punto en el que esta mujer explota, ¿verdad? Y por eso la veo repartiendo faja a veces. Y entonces me imagino que algo así le pasa a Ramona, la pobre Ramona ya tiene que estar lidiando con los 8 chiquillos, que lidiando con el marido, que lidiando con la suegra, entonces llega un punto en el que ya... Permiso, peor mi abuela que se tiene que soportar a 6.
Exactamente, para pobres, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, eso hace que el carácter de Ramona, dice ahí, que se haya agriado. Al final, un día Ramona, vean que Ramona trabaja, tiene que lavar ajeno, planchar ajeno para pagar, para mantener a su familia, y el marido no la ayuda para nada. Hay otra característica de Carmen Lira que es la ironía, ¿verdad? La ironía es cuando ella dice la santa pobreza. Hay una parte que dice la santa pobreza que cómo oyó, cómo la santa pobreza logró ser gustada por San Francisco de Asís, ¿verdad? Que como un santo como San Francisco de Asís hablaba de la pobreza y que tal vez no le tocaba vivir estas cosas, porque entonces ahí está siendo un poco como irónica. ¿Por qué está siendo irónica? Porque los de la generación del Olimpo hablaban de la pobreza como un valor. ¿Me explico? Digamos, hablaban de la pobreza como un valor y le decían al campesino, usted esté feliz de ser pobre. Eso lo hacían los de la... No lo decían así con esas palabras, ¿verdad? Obviamente, pero como que sí le decían al campesino, esté feliz de ser pobre, ya y ser pobre es un valor. El Dios fue pobre y Jesucristo fue pobre, entonces ser pobre es un valor. Entonces aquí Carmen Lira dice, no, qué valor, ni que mi abuela, ¿verdad? Es como diciendo, no, porque los de la generación del Olimpo sí tenían eso, era como decirle al pobre, usted esté contento con ser pobre, ¿verdad? Los de estas otras generaciones más bien lo como que le hicieron lo contrario, no, si usted es pobre, trate de buscar la forma de salir de su pobreza, ¿verdad? Y de luchar por sus derechos, ¿verdad? Y todo eso. El caso es que al final Ramona se pone tan mal que un día empieza a gritar, seguro ya harta de todo, y el marido decide abandonarla y se lleva a todos sus hijos donde su madre. Y él se va con los 8 chiquillos y se llevan todo. En la casa de Ramona no queda nada. Dice que lo único vivo en el rancho era una brasa en el fogón, que al final la brasa se extingue, se apaga, y que probablemente más o menos eso sea una metáfora de que así como se apaga la brasa, probablemente así se va a apagar la vida de Ramona, ¿verdad? La vida de Ramona va a terminar probablemente muy pronto, a pesar de ser una mujer joven y todo, pero Ramona no le toca más que sufrir, ¿verdad? En esta vida. Y entonces ella al final no le vale de nada el sacrificio que hizo por sus hijos ni nada, porque todos la abandonan y todo se va. Y ahí termina el cuento. Y por último tenemos otro cuento. Bueno, por dicha, para este capítulo solo tienen 3, ¿verdad? Bueno, el Mosco, Ramona, Estefanía y la de Arena. En el cuento La de Arena lo que nos habla, este está situado en la compañía bananera, ¿verdad? Recuerden que aquí también se nos presenta el carácter testimonial. Este cuento pertenece a un libro que se llama Historias de Tatamundo de Fabián Dobles. Entonces van a ver que hay un personaje que se llama Don Mundo, ahí le dicen en el libro Don Mundo. Y entonces Don Mundo intenta, un día presencia un pleito. Supuestamente hay un muchacho que era un liniero que él evitaba que el gringo pasara un carro con material, con banano. El gringo empieza a pelear con el liniero y le dice que el banano precisa, o sea, que ocupa que pase ese vagón con material por un puente, pero el liniero no lo quería dejar pasar porque le dice que el puente estaba falseado, que si él pasaba a alguien por ahí, puede ser que las personas se mataran porque se podía, el puente podía ceder y las personas podían matarse. Entonces el gringo empieza a pelear con el liniero y le dice que el banano precisa. Al final acuerdan como que empujen el carro del vagón, ¿verdad? Con el banano, entonces que empujen el carro pero que no vaya ninguna persona. Entonces, donde empujan este vagón con el banano, resulta que el puente cede, como decía el liniero, y al final el puente se quiebra y todo el banano se echa a perder porque se cae al río, ¿verdad? Se hubieran matado las personas en ese caso. El gringo, lejos de agradecerle al muchacho lo que hace es darle unas bofetadas, dice que le dio 2 trompadas y le dijo que estaba despedido. Esto lo que, y bueno, y al final Don Mundo ¿cómo se llama? Le reconoce al muchacho al liniero que no le respondió al gringo, o sea, como que él, a pesar de que recibió las 2 bofetadas, él se quedó sin hacer nada porque otros lo instaban para que le respondiera, o sea, porque si le dio 2 bofetadas, entonces dele otras 2 a usted, ¿verdad? Y se armaron pleito entre los 2, pero más bien Don Mundo reconoce al muchacho, que el muchacho se quedó callado y él dice
que él no quería ser un peleonero como había sido su papá, ¿verdad? Entonces, por eso se llama una de cal y otra de arena. El muchacho hace una obra buena, pero al final no recibe el pago merecido por eso. Y Don Mundo se ofrece a darle trabajo en su finca. Entonces, vean que en esta obra se nos habla de la compañía bananera, aparece un gringo que es el Mr. Sand, ¿verdad? Supuestamente, que ese es el que trata mal al liniero y lo despide. Ahí el gringo siempre hace énfasis en que lo que precisa es el banano, y era lo que decía Carmen Lira, en bananos y hombres. Para la compañía bananera era más importante, ella decía, pongo primero bananos que hombres, porque para la bananera es más importante el banano que la vida de las personas, ¿verdad? Y esa fue la forma como los escritores de la generación del 40 y 50 pues presentaban a esta compañía, siempre como una compañía que lo que hacía era explotar a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, los escritores, ¿verdad? De alguna manera lo que buscaban era presentar pues toda injusticia, ¿verdad? Y toda esta desigualdad que los peones de la bananera pues estaban viviendo, ¿de acuerdo? Bueno, y eso es todo lo del capítulo 2. Hoy sí me sobró un poquito más de tiempo. No sé, ya ahora sí abro el espacio de preguntas por si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, ¿verdad? Entonces, no sé si les quedó más o menos claro el capítulo o si tienen alguna duda. Yo, profe, ¿cómo está? Pasó. Más que todo es que no le escuché esa palabra, pero siento yo que al menos en estas nuevas generaciones de lectura no lo mencionan, pero sí hacen mucho énfasis en lo machista del hombre, tanto en, digamos, en el maltrato de la mujer, igual tenía que criar y cuidar a los hijos, y tras de eso le aplican otra tarea. Yo no trabajo y ve a ver qué hace usted, tiene que mantenerme. Ajá, Entonces, correcto. no lo menciono, pero sí hace mucho énfasis en el machismo. Sí, tal vez porque, digamos, los escritores ya en estas generaciones presentaban al campesino pues en toda su dimensión real. Ya se dejó de seguir presentando al campesino como ese ser noble y tan bueno y no sé qué, ¿verdad? Aquí sí se hace ver un poco el machismo del campesino, ¿verdad? Y todos los escritores ya después del repertorio americano y todo, sí se habla un poquito más de esos temas como machismo, como desigualdad y esas cosas, ¿verdad? Que sí se tocaban un poquito más. Sí, profe, mira, Dígame. yo estoy intentando como tomar una postura, o sea, no es como agarrar bandos, ¿verdad? Pero en un principio, Claro. en un principio, estaba a favor de Gahini, porque Gahini hacía referencia que mejor lo tico y no lo de afuera, ¿verdad? Sí. Después, con ¿verdad? Con el proceso de que ya llegan estos del repertorio americano y que dicen, no, mira, vamos a presentar al campesino como el pobrecito que en realidad es, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Y después, en 1930, 1920, 1930, llegan estos otros que dicen, no, pero es que no somos tan pobrecitos, ¿verdad? Y después viene Carmen Lira y dice, no, es que sí son machistas para arriba y para abajo, porque la mujer es la más víctima aquí, ¿verdad? Y todo. Entonces, ok, primeramente uno quiere tener una visión y uno dice, ok, esto en realidad sí pasa, o sea, esto sí pasó, aunque ellos dicen, es que yo lo vi y hacen ese testimonio, ¿verdad? De que estuvieron ahí, pero como dice usted, puede ser que más bien para resaltar esa acusación o resaltar esas cosas negativas, más bien exageren, pero en realidad sí pasa, o sea, es que esto sí pasa, sí pasó, esto sí claro, pasó. Profe, ahora dígame. lo que dice la compañera, de hecho es cierto, porque así, yo quiero mucho a mi familia, pero yo tengo familia en el campo y hasta la fecha se sigue viendo esto. Correcto, sí, digamos, es que son distintas visiones, ¿verdad? Gallini tenía una visión y estos tenían otra visión, porque acuérdense que cada visión cambia
según el contexto y según la época en la que estemos, ¿verdad? Obviamente, ya y nosotros en que estamos viviendo en otra época, pues vamos a tener otra visión distinta, ¿verdad? Lo que pasa es que es interesante ver las distintas versiones que tenían los escritores sobre lo que estaba pasando en el país en ese momento, ¿verdad? Entonces es como para presentar, ¿verdad? Todas estas visiones. De alguna manera eso es lo que ellos hacen, ¿verdad? Presentar las distintas visiones que tenían ellos, ¿verdad? Sobre lo que estaba viviendo el país. Andy. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. Ajá. Yo me intento como transportar a ese momento, ¿verdad? Porque se nota que ellos eran como un grupo, ¿verdad? Esto era vendido en algún periódico, eran libros que usted compró, o sea, los campesinos en ese momento o las familias ya más pudientes, dicho el otro, esto se compraba o esto era libre para que todos los costarricenses lo conocieran en ese momento. ¿O iban nada más con la visión hacia afuera o cómo? No era tan dado a conocer así por todo el mundo, no, porque la literatura nunca estuvo tan al acceso de todo el mundo. En un principio, digamos, cuando aparecen los primeros textos aquí en Costa Rica fueron en el periódico El Heraldo. El problema es que no todo el mundo tenía acceso a leer un periódico en aquella época, ¿verdad? Y después, con el paso del tiempo, ya cuando se empiezan a publicar libros aquí en Costa Rica, no todo el mundo tenía acceso, ¿verdad? A esos libros. Entonces siempre, a veces los que leían eran pocos aquí en Costa Rica, inclusive los que podían ir a la escuela en aquella época. Ya muchos de nuestros abuelos, ¿verdad? Y todo eso, hay muchos que les tocó trabajar desde niños y no tenían ni siquiera la posibilidad de ir a la escuela, mucho menos, ¿verdad? De leer textos, ¿verdad? Ni nada de eso. Entonces siempre estos textos, ¿verdad? Se hacían con el fin de llegar a lo que más se pudiera, ¿verdad? Pero siempre había esa limitante, que nunca estaban como al alcance de todos, no como ahora, que de alguna manera, pues ahora nosotros tenemos más acceso a la literatura y tenemos más acceso a, ¿verdad? Todo esto. Antes no, ¿verdad? Antes los que tenían acceso, pues eran muy pocos, entonces se trataba de llegar a esos pocos, por lo menos, ¿verdad? Para que tuvieran esa visión de lo que estaba pasando en el país. Y sí, como dices, la mayoría también, muchos eran analfabetos, ¿verdad? No todo el mundo iba a la escuela en esa época, entonces era un poco difícil, ¿verdad? Andy tiene la mano levantada, ¿no? Sí, profe, es que quería Dígame. comentar que esa diferencia tan grande entre los autores, yo siento que tiene que ver mucho, como usted dijo, por la época, porque en la época de la generación del Olimpo, algo que la caracterizó fue que fue influenciada demasiado por lo que eran los liberales en esa época. Ajá. Porque estaban en esa búsqueda para dar una identidad al país. Sí, correcto. Lo cual, disculpe que está temblando aquí. Ajá. Sí. ¿A dónde? Ay, ¿aquí dónde? Ay, no siento nada. En Ay, sí está temblando, sí está temblando. Entre Ay, ríos también estoy sintiendo bastante fuerte. Ay, conmigo. Ay, por Dios, bueno, ya. Hace días no temblaba. Bueno, ya pasó. Bueno, sí. Ya pasó, tranquilos. Bueno, profe, por aquello ya lloví, muchas gracias y no salgo con esto. Bueno, recuerden, muchas, antes de que se me vayan a salir todos, ¿verdad? Por el temblor, que cualquier duda, pues pueden seguir usando el chat cuando llegue el proyecto, ¿verdad? No se queden con ninguna duda, por favor. Tal vez eso fue lo que pasó ahora un poquitito con lo del proyecto 1, que sí se les quedó como dudas, que tal vez son cosillas que, por ejemplo, me hubieran preguntado lo de las citas, ¿verdad? Cosillas, no se queden con ninguna duda, pregunten todo lo que tengan, ¿verdad? No se queden con ninguna duda de nada, por favor. Y les agradezco mucho la participación y la asistencia a la tutoría y que Dios los acompañe. Si alguno tiene alguna duda, aquí me voy a quedar, ¿verdad? No es que me voy a ir. Profe, yo no Dígame. puedo ver las grabaciones de las tutorías, ni tampoco puedo ingresar al chat. Ajá. Sí, Bien, yo tampoco puedo ingresar al chat aquí de la... pantalla, ¿verdad que sí? Todavía estoy compartiendo Sí. pantalla. Entonces, vean, se supone que ustedes se meten, espere para ver, espere para ver si me deja. Aquí. Entonces, porque les voy a enseñar aquí dónde quedan colgadas
las tutorías. Para ver, aquí ustedes se meten, bueno, al entorno de Estudia.U, ¿verdad? Y entonces aquí donde dice tutoría 1, se supone que aquí están grabaciones sincrónicas de la tutoría y entonces aquí ustedes pueden ver las tutorías que ya se han dado. Entonces aquí se les colgó el enlace, digamos aquí está la mía que fue la que yo di el martes 28 de septiembre. Si ustedes dieran clic en este enlace, se supone que ese enlace los lleva a la tutoría mía que quedó grabada aquí y aquí está la tutoría de la profesora Mirna y está la tutoría de la profesora Marilyn. Recuerden que esta vez solo tenemos 3 tutorías, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden verlas acá, se supone que ahí están, ¿verdad? Y aquí hay unas que son asincrónicas, que fueron otras que se grabaron y se dejaron ahí, pero no son así como en vivo, como las que tenemos ahorita, ¿verdad? Se supone que después aquí en la pestaña de tutoría 2, les va a quedar esta tutoría que yo les estoy dando, les va a quedar esta tutoría grabada. Aquí están los enlaces para que puedan ingresar. Ya la otra semana les quedan estas tutorías grabadas aquí en el entorno, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. ¿En qué parte, profe? Perdón. Aquí en la pestaña de tutoría. Profe, disculpe. Bueno, y en el chat, ¿verdad? Donde dice chat aquí, ustedes se meten ahí. Bueno, digamos, en mi caso, yo di los chats en vivo que tenía, era el viernes, pero recuerden que los chats solo se habilitan cuando hay proyecto, o sea, cuando ya está cerca la tarea. El día que se libera la tarea, el viernes, ese día tienen chat a las de 6 a 7. Yo voy a estar, ustedes se meten aquí, el chat. Mira, aquí no me puedo meter porque no me va a dejarme. Entonces dice entrar a la sala. Y entonces ustedes se meten ahí, entrar a la sala y ahí están en la sala del chat. Entonces aquí, pero no es como una clase en vivo, sino que simplemente ustedes pueden aquí mandar una pregunta y yo estoy ahí contestándoselas, ¿de acuerdo? Pero tienen que, tienen que meterse. Profe, vieras que yo lo estoy revisando y a mí no me sale eso. O sea, a mí no me salen las tutorías grabadas, solo me salen las asincrónicas. Qué raro, es que todavía tal vez... Tienen que meterse en los enlaces, tienen que meterse en los enlaces que mandaron en los PDF, es lo que está diciendo el profe. Está, digamos, en la tutoría 1, que es la que me estoy metiendo aquí están grabadas las... No, a mí no me aparece eso. Crónicas. Tienen que aparecer, y se supone que tienen que estar ahí. A mí me salen solo asincrónicas, no me salen las sincrónicas. Qué raro, sí, qué raro. Entonces no sé qué pasó ahí. O puede ser que tal vez el entorno no esté actualizado, no sé. No, tal vez Profesor, cargar, sales y vuelves dígame. a hacerlo. A mí en mi plataforma me tarda al día hasta el último momento, o sea, al día siguiente, la siguiente semana, que me aparezcan las grabaciones de las clases, el PDF. Que Sí, exactamente es que digamos, toda esta semana estamos dando tutorías hasta el sábado. Bueno, a mí me toca dar de primero, después viene el viernes y Marilyn el sábado. Si ustedes quieren, pueden conectarse a la del viernes y a la del sábado también. Entonces, se supone que la próxima semana, ya deberían de aparecer ahí colgadas en el entorno esas tutorías. Cualquier cosa voy a averiguar, ¿verdad? Pero se supone que deben de estar ahí colgadas para que ustedes la puedan ver, ¿verdad? Recuerden yo no también pude que la vez pasada, profe, y de hecho, cuando yo estoy en Teams, si yo quiero poner un mensaje o algo, yo no puedo porque tampoco me aparece el símbolo de mensajes. Solo me sale el de los participantes y el de levantar la mano. Oh, qué raro. Entonces no sé qué se deberá, o se da alguna configuración del Compañera, Teams. ¿y usted no tiene la posibilidad de ir a algún centro cerca? ¿A una sede? Sí, porque ahí hay compañeros de informática que revisan esos problemas. De hecho, eso ayuda mucho a la plataforma por si hay ciertas personas o diferentes personas a las que les pasa lo mismo. Ajá. Sí, les podría ser que usted vaya a ser universitario y que le ayuden, tal vez ahí sea alguna configuración del Teams o alguna cosa de esas. Es que la vez pasada tampoco me dejó a mí, porque yo les quería mandar la presentación esta de que acabo de dar y quería mandarla por aquí, pero no me dejó, no hubo forma que me dejara. Yo no sé si ahora, pero recuerden, me pueden mandar un correo y ahí yo les mando si es que ocuparan la presentación para verla después o algo así, ¿verdad? Pero no, vean que aquí no me deja, no viene el icono de adjuntar, ¿verdad? Que es el que a veces me deja. Pero bueno, entonces cualquier cosa ahí, si ocuparan la presentación me escriben y yo se las mando cualquier cosa. Profe, en esos 3 puntitos que están ahí. Aquí, no, porque aquí es, digamos, para la grabación.
que de hecho ya ahorita la termino la grabación porque ya estamos en la parte, voy a detener grabación ya.